Ya, bueno, lo que vamos a ver hoy es aparato respiratorio, que es el tema que tenemos pendiente de tórax. Es el último que vamos a ver. Esto incluye también pleura, que lo habían dividido en el temario para ustedes como otro punto a tocar, pero lo vamos a incluir dentro de esta misma presentación. Entonces, primero, cuando estudiamos aparato respiratorio, tenemos que saber que sus componentes van a ser principalmente tres. La vía respiratoria, que constituye a todos los conductos que están transportando el aire que inhalamos y también el aire que vamos a exhalar posteriormente, seguido por los pulmones que están recubiertos por la pleura. Entonces hay tres componentes: vía respiratoria, pleura, pulmones. La vía respiratoria va a ir desde las fosas nasales, desde las narinas, que es la apertura más eh, craneal, hacia la parte más inferior que viene, o distal, que vienen a ser los bronquiolos respiratorios, que ya son los más próximos al alveolo. Ahora lo que vamos a ver es cada uno de los puntos que abarca la vía respiratoria. Y para estudiar nuestra vía respiratoria también tenemos que hacer la división de estructuras extrapulmonares e intrapulmonares. Extrapulmonares, como lo dice su nombre, son todas aquellas que están conduciendo aire, pero fuera del pulmón. Esto quiere decir que vamos a hablar de las fosas nasales, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, tanto primarios, que son los principales, que vamos a ver esta primera división. Un momento, lo voy a marcar para que no se pierdan. En derecho e izquierdo. Y después vamos a tener a todos estos que se están dividiendo ya dentro del pulmón mismo, ¿verdad? Porque después de esta primera división en primario, derecho e izquierdo, todos los demás que siguen se van a dividir ya estando dentro del pulmón, es decir, los intrapulmonares. Y dentro de los intrapulmonares vamos a tener, en esta imagen no lo vamos a poder apreciar bien, pero después vamos a ver a detalle cada una de las partes con su estructura respectiva. Se las menciono ahora. Vamos a tener la parte intrapulmonar de estos bronquios primarios que se dividieron. Después estos se van a dividir en bronquios secundarios o también llamados lobulares, porque como vamos a ver, se van a ir a cada uno de los lóbulos de cada uno de nuestros pulmones derecho e izquierdo, que varía un poco en función al lado del que se trata. Y después de estos van a seguir los bronquios terciarios o también llamados segmentados, seguido de los bronquiolos. Los bronquiolos ya son una parte más angosta de la vía respiratoria, que se caracterizan pues por tener una estructura o una carcasa, una parte exterior menos dura que la de los bronquios propiamente. Y a su vez, estos bronquiolos se van a dividir en tres grupos, o mejor dicho, secuencialmente los vamos a encontrar en este orden. Primero a los bronquiolos propiamente dichos, seguidos por los bronquiolos terminales, y por último vamos a encontrar a los bronquiolos respiratorios, importantes para la hematosis, que viene a ser el intercambio gaseoso. Ahora sí, ya tienen una idea mental de lo que vamos a ir revisando. Entonces pasamos al primer punto mencionado, que vienen a ser las fosas nasales. Las fosas nasales, como lo dice su nombre, son fosas que vamos a ubicar en el macizo facial medio. Normalmente cuando uno estudia cráneo, y eso es lo que ya van a ver en Anato 2 más a detalle, hacemos la diferenciación en tres macizos: un macizo superior, un macizo medio o también llamado sensorial, porque está incluyendo a los ojos, bueno, a las fosas orbitarias, si es que hablamos propiamente del hueso, y a las fosas nasales. Y una parte, por último, inferior o digestiva, macizo inferior o digestivo. Entonces, ¿en dónde nos ubicamos? En esta ocasión nos vamos a ubicar en el macizo medio o sensorial, aquí. Ahora lo vamos a ver en grande. Esto es lo que veríamos si es que diseccionamos nuestro cráneo, y si es que son observadores, las fosas nasales no van a estar incluyendo únicamente la apertura inicial para la entrada y la salida del aire al exterior, ¿verdad? Sino que es toda la cavidad.
Entonces, la primera apertura que encontramos se va a denominar narinas. Vamos a tener orificios y estos vienen a ser los anteriores. Nuestros orificios anteriores son las narinas. Pero también vamos a tener orificios posteriores. ¿Dónde lo veo? Mira, aquí está el anterior y por el otro lado vamos a encontrar a los posteriores que se denominan coanes. Pero también vamos a tener estructuras importantes en las paredes. Si es que esto se trata de fosas, es más o menos como un cuadrilátero. Vamos a tener un techo, una base, paredes laterales y una pared medial que coincide para ambos lados, para ambas fosas nasales, que viene a ser el septum o tabique. Lo que nos llama más la atención en cuanto a sistema respiratorio en sí van a ser las paredes laterales. ¿Por qué? Estas son las paredes laterales, la que podemos ver en la imagen y también la vamos a encontrar al lado opuesto, claramente. Nos van a importar porque van a tener estructuras primero óseas y luego mucosas bastante importantes en cuanto a función. Ustedes pueden observar que aquí hay unas prominencias, ¿verdad? Estas prominencias se van a denominar, bueno, ahí les he puesto como referencia lo de los orificios, que las narinas dan a la parte anterior y son el vestíbulo nasal, mientras que las coanas son las que comunican propiamente estas fosas nasales con la rinofaringe. Pero ok, ahora que ya sabemos las paredes, vamos a ver qué encontramos en la pared lateral. En cuanto a la parte ósea, netamente, vamos a encontrar a nuestros cornetes. Estos son los que están señalados aquí: cornete superior, cornete medio y cornete inferior, respectivamente. Aquí hacemos la diferenciación del superior y el medio juntos siempre cuando se estudian, porque provienen del hueso etmoides, mientras que el inferior es un hueso propio, o sea, es netamente el cornete inferior, como un hueso en sí. Pero esta parte está recubierta por mucosa. Bueno, ahí les he señalado superior, medio e inferior. Y entre ellos también otra estructura importante vienen a ser estas hendiduras que son los meatos, respectivamente superior, medio e inferior. ¿Por qué nos importan? Porque su estructura permite que al entrar o al pasar el aire, pues haya resonancia. Entonces nos sirven como cajas de resonancia para la pronunciación de las letras nasales, que vienen a ser M, N y S. El siguiente punto viene a ser la parte mucosa, que es la que está recubriendo esta estructura ósea. ¿Por qué me importa? Porque es bastante conocido por ustedes, seguro, de que las fosas nasales permiten calentar el aire, humedecerlo y filtrar todas aquellas partículas que estarían entrando si es que pues no pasaran por esta región anatómica. Entonces, em, vamos a hacer nuestra división en dos partes, en mucosa respiratoria y mucosa olfatoria. En realidad, esto lo vamos a observar mejor en esta imagen. Aquí lo tienen. De hecho, el ingreso del aire en sí, también podemos encontrar esta partecita que estaba marcada como verde, que viene a ser propiamente el vestíbulo nasal, que era lo que les mencionaba, que continuaba o era el ingreso que permitía las narinas. Pero lo que más nos va a importar es hacer el reconocimiento de la mucosa olfatoria, que se encuentra sobre todo en el techo de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir percibir olores, es decir, es la parte sensitiva. La parte sensitiva está en el techo de las fosas nasales, mientras que en la mayor parte de las paredes laterales y también parte del piso de nuestras fosas nasales vamos a encontrar mucosa netamente respiratoria. Y la mucosa respiratoria es la que nos está permitiendo filtrar aquellas partículas que estarían entrando a nuestra vía respiratoria, humidificar el aire y calentarlo. Ahora pasamos a la siguiente estructura, que viene a ser la faringe. Esta ya es un conducto propiamente, pero la vamos a estudiar en tres partes. La primera parte
o región, porción de la faringe va a denominarse rinofaringe o nasofaringe porque se relaciona a nuestra cavidad nasal, ¿verdad? Lo que hemos estudiado hasta ahora era esto, las fosas nasales. Lo siguiente viene a ser esta primera porción de la faringe, es decir, la rinofaringe. Ahí está. La siguiente porción, en cambio, al mismo tiempo o de misma forma que va a suceder con la tercera porción, van a tener en cambio una función tanto respiratoria como digestiva, porque es la comunicación que también van a tener con el tracto digestivo. La siguiente porción, la segunda, viene a ser la orofaringe porque está comunicándose con la cavidad oral, mientras que la última viene a ser la laringofaringe, porque es la más próxima a la laringe, que es el siguiente conducto que vamos a estudiar. Mm, También respecto a esta parte, tienen que recordar la función. La rinofaringe, como ya les adelanté, tiene únicamente función respiratoria, mientras que la orofaringe y la laringofaringe tienen tanto función respiratoria como digestiva. Además, algo a recordar, pero que van a poder ver mejor en esta imagen. Esto es como si hicieras un corte transversal y lo ves de atrás para adelante, o sea, es una vista posterior, ¿ok? Desde una vista posterior, lo que voy a ver es que por cada lado de los senos faringios van a discurrir los alimentos para poder pasar al esófago. Esto tal vez lo entiendan mejor con la siguiente estructura que vamos a estudiar porque hay un elemento bastante importante que permite que esta parte sirva tanto para el tracto digestivo como la parte respiratoria. Y es que vamos a tener a la glotis, que viene a ser el orificio en sí, que va a ser tapado, cubierto por nuestra epiglotis, que viene a ser un cartílago y tiene la función de permitir el paso ya sea de la comida o del aire en función a la posición que tome. Entonces, lo que vemos propiamente en faringe va a ser que por cada lado de los senos faringios van a discurrir los alimentos para pasar al esófago. Otra cosa también a recordar y que por ahí los pueden agarrar si es que les preguntan, así que ténganlo en cuenta, es a qué altura está cada estructura. La faringe va a ir desde la base del cráneo hasta mi C4. En cambio, la siguiente, bueno, ahí se los he marcado de nuevo, rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Ahí se puede observar también más a detalle algunas otras estructuras, las coanas, en la que es la conexión, ustedes ya saben, de la faringe con las fosas nasales en la parte posterior de las fosas nasales. Nuestras tres regiones. Además, aquí vemos el paladar blando, la úvula, que es esa partecita que está colgando si es que tú haces que alguien abra la lengua, si es que alguna vez han visto cuando un doctor examina a un paciente con amigdalitis y le hace sacar la lengua y le pone un palito baja lenguas para poder observar bien, se ve claramente la úvula, la epiglotis, que era lo que les mencionaba, y la fosa piriforme. Bueno, ya. La siguiente estructura que vamos a estudiar viene a ser la laringe. Si nos habíamos quedado en C4, entonces, ¿desde dónde va a ir la laringe? Desde C4, pero ¿hasta dónde? Hasta C6, hasta mi cervical 6. Si es que hablamos ya de una forma más macroscópica, ¿en dónde nos vamos a ubicar para estudiar a la laringe? En la región anterior del cuello. Cuando estudien cuello, van a conocer mejor cada una de las partes o cómo es que se estudia en triángulos, pero así de forma grande, podemos dividirlo en un triángulo anterior y dos laterales, al menos desde la vista anterior. Entonces, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Básicamente en nuestro triángulo anterior del cuello. Va a ir desde la base superior, no se vayan a equivocar cuando lo revisen después por su cuenta. B siempre hace referencia a borde y S superior y
hace referencia a inferior, ¿ok? Entonces va a ir desde el borde superior de C4 hasta el borde inferior de C6. ¿Y cómo lo definimos? Va a ser un conducto, claramente, pero formado estructuralmente por cartílago fibromuscular y cartílago elástico. ¿Cómo así, Diana? Ahora lo vas a ver. Mira, aquí tenemos a nuestro triángulo anterior, es donde nos ubicamos, y esto es lo que vas a ver si es que sacas la piel. Vamos a encontrar a esta laringe que desde una vista anterior, sobre todo, nos permite observar sus estructuras de cartílago fibromuscular. Aquí tenemos a la conocidísima tiroides, que viene a ser todo este gran cartílago, el más prominente y el que también incluye a la manzana de Adán, que nos da superficie, anatomía de superficie, sobre todo en los varones. Justo por debajo de este cartílago vamos a encontrar a otro que viene a ser el cartílago cricoides. En esta imagen también está señalado aquí de ambos lados que encontramos a nuestros cartílagos aritenoides que también van a ser fibromusculares, pero recuerda que estos no los voy a ver desde una vista anterior. En realidad estos son posteriores. Y si es que eres observador, también habrás visto que encontramos estas membranas, ¿verdad? Es porque estos cartílagos, si bien forman parte de una misma estructura que viene a ser la laringe, no están sueltos, están unidos mediante membranas. Y las membranas reciben el nombre de las estructuras que está uniendo. Esta de aquí, esta estructura más superior, que es una parte ósea, es nuestro hueso ioides. Nuestro hueso ioides se une con la tiroides mediante nuestra membrana tiroioidea. En cambio, tiroides y cricoides se unen mediante la membrana cricotiroidea. Y así es como los denominamos. Esto es desde una vista anterior. Pero ahora, ¿qué vamos a ver desde una vista posterior? Desde una vista posterior, aquí en realidad encontramos a los aritenoides para hacer énfasis en que se encuentran por atrás, ¿ok? Estos que habíamos señalado inicialmente aquí. En realidad van a haber muchas más estructuras que son chiquititas. Ahorita nos importa mucho más la epiglotis, que era la que ya les había mencionado, pero también recuerden que están los corniculados, por ejemplo, de ambos lados. Y estos se van a caracterizar porque ya no son cartílago fibromuscular, lo voy a marcar de otro color, sino que en este caso se trata de cartílagos elásticos. Desde una vista posterior vamos a poder observar a la mayoría de cartílagos elásticos y también a músculos. No son de nuestra incumbencia ahorita. Nos vamos a concentrar sobre todo en la epiglotis, la famosa epiglotis. Bueno, aquí están los tubérculos corniculados. La epiglotis, como ya les había mencionado, todo esto es cartílago elástico. Cuando estudiamos epiglotis, toda la región en donde se encuentra y que ocupa al moverse va a denominarse zona glótica. Esta zona glótica, para ser específicos, la delimitamos entre cara medial de las cuerdas vocales inferiores o verdaderas. O sea, es un espacio pequeño en realidad, porque es la glotis en sí. Glotis viene a ser el agujero. En cambio, epiglotis es lo que tapa al agujero. ¿Y cómo puedo entender esto? Ok, mira, imagínate que han hecho otro corte, o sea, de esta vista posterior de esta primera imagen que teníamos, esta de acá, la diseccionan y vemos como si lo hubieran partido a la mitad. Esto es lo que podemos observar. Primero, aquí vamos a encontrar a las cuerdas vocales falsas. Las cuerdas vocales falsas, recuerda que son las superiores, mientras que las inferiores son las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, en función a lo que te acababa de decir, que vamos a encontrar en nuestra zona glótica limitada por las paredes mediales de nuestras cuerdas vocales verdaderas o inferiores, pues esta parte y esta parte vendrían a ser las paredes mediales, ¿verdad? Entonces, nuestra zona glótica es lo que se encuentra justo en el medio de estas dos estructuras. Es pequeño, pero lo que está recubriendo es la epiglotis.
Así es como lo veríamos ya a un mayor aumento. Lo que quiero que recuerdes sí o sí de la glotis o de la epiglotis en realidad es que va a permitir la respiración y va a tener dos partes. Una interligamentosa, que es la verdadera o inferior, las cuerdas vocales verdaderas o inferiores, y la intercartilaginosa, que viene a ser las cuerdas vocales superiores o falsas, o también llamadas rímula, porque no están tan desarrolladas. Y para finalizar con este sector, también como datito, es importante que recuerdes las posiciones en las que vamos a encontrar a nuestra epiglotis. Cuando nos encontramos en inspiración o expiración, por lógica, el aire tiene que pasar, ¿verdad? O está entrando o está saliendo. Entonces, nuestra epiglotis tiene que levantarse para que permita el paso del aire. Eso significa que va a tomar una posición de rombo, más o menos así, totalmente abierto. En cambio, cuando estamos en reposo o en apnea, va a haber una apertura que permite cierto flujo aéreo, pero no va a ser tan evidente como en este primer caso. Entonces vamos a encontrarla posicionada en forma de triángulo isósceles. Mientras que cuando estamos comiendo, en el momento de la deglución, pero también en el momento de la fonación, vamos a encontrar a nuestra epiglotis totalmente cerrada. Entonces hay una hendidura. Listo. Siguiente estructura viene a ser la tráquea. Seguimos, recuerda, en la vía respiratoria extrapulmonar. La siguiente estructura es esta. Si nos habíamos quedado en C6, ¿de dónde a dónde irá nuestra tráquea? Al menos ya sabes que empieza en C6, ¿verdad? Y va a llegar hasta T4. Si es que por ahí se acuerdan de algunas cositas que habíamos mencionado cuando estudiamos la pared torácica en sí, pues recordarás que T4 era un punto de referencia importante, ¿verdad? Aquí nos importa porque es donde se va a dividir nuestra tráquea en bronquio primario derecho e izquierdo. Y particularmente la tráquea se caracteriza por tener este último anillo llamado carina, que es el que permite la división. ¿Ok? Aquí te he puesto que va a ir de C6 a T4, a torácica 4. Ahí está la carina. ¿Qué otras cosas de la estructura de la tráquea nos importan? ¿Cómo es que está constitucionada? Va a tener 16 anillos traqueales que van a estar unidos por membranas intercondales. ¿Dónde están los anillos? Aquí, míralos. Son 16 que van a estar unidos por membranas entre sí. Pero ojo, estos anillos no son como un anillo completo, el que te pones en el dedo. No, son anillos incompletos en forma de U. La parte que está conectada en su totalidad se encuentra en la zona ventral, es decir, hacia adelante. Pero por atrás, ¿qué está pasando? Queda el espacio de la apertura de la U, ¿verdad? Y ese espacio no queda libre, sino que van a estar unidos también por músculo, ya no por membranas intercondrales, sino por músculo denominado músculo traqueal. ¿Cómo lo vamos a ver? Así lo vas a ver. Esta es la zona anterior, esto es anterior y esto es posterior. Aquí en la zona posterior es donde vas a encontrar el músculo traqueal completando la circunferencia que deja libre nuestro anillo incompleto en forma de... Ahí tienes la división de la tráquea y ahora vamos a pasar a la siguiente estructura. Si es que nuestra tráquea se dividió en bronquios, pues vamos a estudiar a los bronquios primarios. Primarios o también llamados principales. De aquí quiero que recuerdes estos puntos principalmente. Son 4, sencillito. Míralos, ahí está. Recuerda que esto es derecho, siempre estudiamos al revés, ¿verdad? Bueno, está como en espejo, ¿ok? Vamos a tener al derecho y al izquierdo. En el lado derecho vamos a encontrar a un bronquio primario con mayor diámetro, es más gordito, ¿verdad? Es más gordito y es más chatito, así lo recordaba yo. El derecho es gordo y chato.
En cambio, el izquierdo es delgado y alto, largo. ¿Por qué? Porque el derecho tiene mayor diámetro y menor longitud. Mide entre 2 a 3 centímetros. En cambio, el bronquio primario izquierdo va a tener menor diámetro, es más flaquito y es más largo, mayor longitud, mide entre 4 a 5 centímetros. Además, el eje va a ser diferente. En el lado derecho vamos a ver que nuestro eje es más oblicuo vertical, mientras que el bronquio primario izquierdo es prácticamente horizontal. Tal vez en esta imagen no lo ves tan bien, pero es casi horizontal. Es más largo. Específicamente dicen que van a formar un ángulo de 20 grados y un ángulo de 45 grados respectivamente, derecho e izquierdo. Esto en función a qué? Al eje medio. Yo trazo un eje medio, una línea vertical imaginaria, y desde ahí parto hasta el eje medio de mi bronquio primario, ya sea derecho o izquierdo respectivamente. Y así es que voy a encontrar un ángulo de 20 grados y un ángulo de 45 grados. Pero chicos, si es que se les va en algún momento, esto es lógica, ¿ya? El corazón, ¿en dónde está? Está en el lado izquierdo. Por tanto, va a estar ocupando espacio. Y también les va a servir para pulmones, que lo vamos a ver en unas diapositivas más, ¿ok? Entonces, nuestro corazón en el lado izquierdo va a estar ocupando espacio. Ese espacio no puede ser ocupado por el pulmón, ¿verdad? Entonces, el pulmón izquierdo va a ser un poquito más pequeño. Y para que mi bronquio izquierdo llegue hasta mi pulmón, va a tener que recorrer todo eso, como que tener contacto con mi corazón, que está por acá, ¿no? Entonces, va a tener que estirarse un poco más, esforzarse un poco más en llegar al pulmón. Por eso es que es más largo y es más delgadito, porque tiene menos espacio y tiene que recorrer más. En cambio, el derecho llega rapidito, llega directo, más fácil. Ya, listo. Esos eran los puntos más importantes de los bronquios primarios. Ahora pasamos a los secundarios o lobares. Si es que se aprenden esto, ya se saben las partes del pulmón. Así que, ojo, ojo, ojo. Vamos a tener derechos e izquierdos. En el lado derecho, como nuestro pulmón va a ser más grande, pues vamos a hacer la división en tres secundarios o lobales. Vamos a tener uno superior, uno medio y uno inferior. ¿Cómo lo voy a ver de forma macroscópica en el cadáver? Ya lo debieron haber reconocido. Superior, medio e inferior. En cambio, en el lado izquierdo voy a tener un secundario superior que va a tener dos troncos. Aquí solo van a ver, les voy adelantando. Del lado derecho tenemos tres secundarios y del lado izquierdo solo tenemos dos secundarios, ¿ok? Pero la diferencia es que del lado izquierdo, el superior va a tener dos troncos. Un tronco ascendente, ¿dónde lo encuentro? Es esto, vas a ver. Ahí. Y un tronco descendente. Te lo he marcado para que no veas. Listo. Y por último tenemos al secundario inferior del lado izquierdo, que es único, no tiene troncos. ¿Cómo lo veo? Así. Aquí veo el superior con su tronco ascendente y tronco descendente y por último al inferior. Ahora sí, esto es lo que tienes que recordar sí o sí para saberte los segmentos del pulmón, porque cada uno de los bronquios se está yendo a cada segmento del pulmón, entonces van a tener el mismo nombre. Del lado derecho vamos a tener 10 bronquios segmentarios. ¿Cuáles van a ser estos? Si ya sabías que primero se dividió en secundario, perdón, segmentarios, no sé si lo dije bien. Segmentarios es lo mismo que terciarios. Ok. Si es que sabíamos que del lado derecho teníamos uno secundario superior, del superior van a nacer tanto apical como posterior y anterior. Yo lo recordaba como APA. Del superior nace APA, apical, posterior, anterior. Ok. Del medio, ¿quiénes van a nacer? Este es el medio. Van a salir tanto el lateral
como el medial. Yo lo recordaba como lame. Entonces, APA, lame. Hasta ahí vamos bien. Y por último, del secundario inferior, van a nacer el superior, que lo vemos aquí como si fuera parte del medio, pero en realidad es parte del inferior y es que se encuentra más posterior en esta imagen en específico, ¿ya? Lo importante es que sepas que se va a ir más hacia arriba, superior, y es de el secundario inferior, superior, y vamos a tener a los basales. Vamos a tener al basal medial, ¿dónde lo veo? Aquí, basal medial, porque sabes que esta es la parte más medial, ¿verdad? Línea media. Entonces, lo que se está yendo más hacia el medio es este. Basal medial, basal anterior, se va más hacia adelante, basal lateral y por último, basal posterior. ¿Cómo lo recordaba? Todos juntos, en realidad, por lo que les he resaltado. APA, LAME, SU, MALPO. Por ahí que les puede ayudar a recordar. Y en cambio, del lado izquierdo, en realidad se van a parecer, ¿ya? Pero sabemos que la diferencia es por, primero, la división que habían en secundarios o lobares, ¿verdad? Porque en este lado vamos a tener un bronquio secundario superior que se divide en dos troncos, uno ascendente y uno descendente, donde lo vemos aquí, ascendente y esto de acá descendente, y pues ya uno inferior propiamente. En el tronco ascendente vamos a encontrar tanto al bronquio terciario o segmentario apical posterior, ápico posterior, y al anterior. Como este primero incluye tanto a la parte apical como posterior, incluye al 1 y al 2, o sea, al primer terciario y al segundo terciario. Y el anterior sí es netamente anterior. Eso en cuanto al tronco ascendente. ¿Dónde los veo? Aquí los ves. Ápico posterior y anterior. En cambio, en el tronco descendente ya encontramos a los lingulares. Lingular superior y lingular inferior. Son los del tronco descendente del bronquio secundario o lobar superior. Listo, eso fue todo por el superior. Ahora pasamos a esta última parte que viene a ser el secundario o lobar inferior, que incluye tanto al superior, al basal medial anterior, al basal lateral y al basal posterior. Esos vienen a ser todos los terciarios o segmentarios. Y así es como terminamos con los bronquios. Ya la última estructura que teníamos que estudiar en vía respiratoria es bronquiolos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que después estos se vuelven más pequeñitos, se ramifican, estos bronquios terciarios, y van a ser primero, en primera instancia, bronquiolos propiamente dichos. Después se convierten en bronquiolos terminales, cada vez más delgados. Y por último, en bronquiolos respiratorios, que se caracterizan porque van a permitir la hematosis. Claro, la hematosis, que viene a ser el intercambio gaseoso. ¿Dónde lo voy a encontrar? Aquí, justo, mira, todo este saco, este dibujito de saco, uy, se me fue el resaltador. Pero ya, bueno, ustedes entienden, ahí está. Ese dibujito de saco representa a nuestro saco alveolar, que es en donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, nuestro bronquiolo respiratorio es la última porción que ingresa a nuestro saco alveolar para transportar de forma más distal el aire que está llegando a nuestros pulmones. Pero, si son observadores, dentro de nuestro saco alveolar también encontramos a otras estructuras, ¿verdad? Es porque vamos a tener parénquima pulmonar. Y no se olviden nunca que el parénquima pulmonar va a incluir principalmente a tres componentes: a los conductos,
al saco alveolar en sí, que es todo lo que rodea, y a los alvéolos. ¿Dónde veo los alvéolos? Son como estos racimos de uvas, una especie en forma de racimos de uvas, en realidad así los describen, que se encuentran dentro del saco alveolar. Esto en realidad les he puesto como datitos adicionales porque un tiempo sobre todo preguntaban cosas aplicativas, pero si es que no les llegan a preguntar, estoy segura de que en el futuro sí o sí les va a servir recordar que hay ciertos procedimientos que se realizan para permeabilizar vía aérea. Y al ser cruentos, pues es importante reconocer en dónde tenemos que hacer punciones para generar esta apertura. Algunos de los más comunes vienen a ser la traqueostomía y la cricotirotomía. Recuerden que las membranas que están uniendo estructura y estructura se denominan en función a lo que unen, ¿verdad? Yo ya les había mencionado a la membrana cricotiroidea. Crico por cricoides y tiroidea por tiroides, ¿verdad? Porque se encuentra entre tiroides y cricoides. Y es ahí donde se hace la punción para permeabilizar la vía aérea, pero otra forma de hacerlo que es en una punción más inferior con respecto a esta primera que les menciono, viene a ser la traqueostomía. La traqueostomía se realiza ya netamente en la tráquea, pero para evitar complicaciones se suele preferir hacer la punción entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Y bueno, ahí hay algunos datos adicionales, se hace una incisión longitudinal, horizontal. Lo importante es que sepan en dónde se encuentran. Traqueostomía, netamente en la tráquea. Segundo, tercer anillo traqueal y cricotirotomía en la membrana cricotiroidea, entre cricoides y tiroides. Uy, perdón, se me fueron los diapositivos. Ya. Bueno, eso fue todo por vía respiratoria. Ahora pasamos a la carnecita de este tema, a los pulmones y a la pleura. Primero la pleura, que es la estructura que está recubriendo a todos nuestros pulmones. Cuando la estudiamos, la dividimos en dos partes, o mejor dicho, va a tener dos hojas, dos partes. Una que está más pegada al pulmón, que viene a ser la pleura visceral, visceral porque la víscera es el pulmón, y la pleura parietal, que es la que se relaciona con la pared torácica, con nuestra caja torácica. Y esta, la parietal, la más externa, se va a dividir en 4 regiones. Ahora lo vamos a ver, pero desde aquí en esta imagen se puede más o menos apreciar que la parte más pegadita al pulmón viene a ser la visceral, mientras que lo que está más externo y en relación a nuestra caja torácica, que es todo esto, va a ser la parte parietal o la hoja parietal. Aquí están. Esto es como si hubieran diseccionado tu pulmón, em, siendo la parte azulita mi pleura visceral y todo lo externo, la pleura parietal. Vamos a dividirla, como ya te mencioné, en 4 regiones. En la parte más superior encontramos a la parte apical de mi pleura parietal. Es el vértice del pulmón. En la parte que se encuentra más hacia los lados, hacia el exterior, vamos a tener a mi pleura parietal costal, que se relaciona con los arcos costales, marcado de verdecito. En cambio, en la parte más medial, propiamente en el mediastino, vamos a encontrar a mi pleura parietal mediastínica. Y por último, en la base, vamos a tener a la parte diafragmática de la pleura parietal, porque sabemos que justo por debajo de mis pulmones vamos a encontrar al diafragma. Y el diafragma, como tal vez recordarás de cuando vimos pared torácica, porque estudiamos las partes de mi diafragma, va a relacionarse a la fascia endotorácica, que se caracteriza por ser delgada. Eso es básicamente respecto a la división. De ahí otra cosa que también te podrían preguntar es que el hilio pulmonar
viene a ser, aquí te lo he marcado, ilio pulmonar, viene a ser todo el conjunto de estructuras que está no, perdón, el ilio es la parte en donde salen las estructuras o entran al pulmón, ¿verdad? En cambio, el pedículo viene a ser todo el conjunto de estructuras que está saliendo o entrando del pulmón. Lo vamos a ver más a detalle en cada uno de los lados porque hay una que otra diferencia, sobre todo en posición de estructuras, pero incluyen más o menos las mismas de ambos lados. En cuanto a nuestra pleura visceral, que es la que está más pegada, íntimamente pegada a nuestro pulmón, hay una estructura que debes recordar, el ligamento triangular. ¿Por qué me importa? Porque el ligamento triangular, como lo ves aquí, es un poco triangular, está permitiendo el paso del pedículo pulmonar. Es el que genera la apertura para el del ilio pulmonar. De ahí algo a resaltar es tanto la irrigación como la inervación. La inervación de la pleura visceral va a ser bien facilita, ¿ya? Está dada por el sistema vegetativo. Todo lo visceral suele estar inervado por el sistema vegetativo. No lo controlamos, no es como que es básicamente de los órganos en sí. En cambio, en lo que tenemos que ser más cuidadosos para recordar es en quién se encarga de la irrigación y de la inervación de la pleura parietal en función a la región de la que hablamos. En la parte más medial, entre pulmón y pulmón, en la cara mediastínica, y también en la base del pulmón, que viene a ser la cara diafragmática, vamos a tener la inervación de nuestro famosísimo nervio frénico, porque si recuerdas, nuestro corazón, bueno, eso parece una bolita, pero nuestro corazón se relaciona en ambos lados con nuestro nervio frénico derecho e izquierdo, ¿verdad? Bajan longitudinalmente de forma vertical, tienen un recorrido descendente y estos se van a encontrar justo de forma medial a nuestros pulmones. Imagínate que el pulmón está ahí de cada uno de los lados. Entonces, por eso es que por continuidad se van a encargar de la inervación de la parte más medial o mediastínica. ¿Y por qué de la parte inferior? Porque los nervios frénicos son quienes se encargan de la inervación también de forma principal de nuestro diafragma. Y el diafragma es quien hace la base de los pulmones. Ya, hasta ahí vamos bien. Lo voy a borrar para no confundirlos. Ya listo. Pero ¿quién se va a encargar de la inervación de mi pleura intercostal, la parte más externa? Y también parte de mi pleura diafragmática inferior. Vienen a ser los nervios intercostales. Recuerda que los nervios intercostales son parte del van intercostal que yo te había mencionado que se encontraba discurriendo por el canal inferior de cada una de nuestras costillas, ¿verdad? Entonces, por eso, por continuidad, por lo cerca que se encuentran, es que van a encargarse de la inervación de nuestra pleura parietal costal y diafragmática, la base. Em, Si bien en el inicio yo te había mencionado que también tenemos a nuestra pleura parietal o apical en el vértice, no tiene una inervación propia. Vamos a hacer la diferencia únicamente en la parte que es más medial, que corresponde a la parte mediastínica, o la parte más lateral, que corresponde a la región costal. En cuanto a irrigación, esto sí importante, la pleura parietal, como se encuentra más hacia afuera, se va a relacionar con nuestras arterias intercostales posteriores, que eran 12 en cada lado, ojo. En cambio, nuestra pleura mediastínica y la parte más apical sí lo tomamos en cuenta para delimitar zonas de irrigación. Estas dos regiones van a estar irrigadas por la arteria torácica medial o mamaria interna, es lo mismo. Y por último, la pleura visceral,
que es la más interna, esta de azulito, va a estar irrigada por las arterias bronquiales, porque corresponden a las que ya se encuentran dentro de mi pulmón. Estas se extienden, dan ramitas que también van a irse a la periferia para encargarse de la irrigación de esta pleura visceral. Por último, para terminar con pleura, tienes que saber que entre hoja y hoja, tanto visceral como parietal, vamos a encontrar un espacio. Este espacio es denominado la cavidad pleural, pero no es un espacio vacío por completo, sino que va a estar eh, generando movimiento. Es lo que permite la compliance de nuestro pulmón, es decir, que se expanda y que se reduzca en volumen cuando entra y sale el aire respectivamente. Pero ¿cómo es que pasa esto? Porque no es que cada una de las hojas esté unida así de forma intensa o rígida, sino que en este espacio va a haber líquido pleural, que es el que permite este movimiento, sin que haya colapso pulmonar. Algunos datitos que te pueden preguntar por ahí o que te pueden ser útiles es que cuando hay una acumulación de aire en esta cavidad pleural, vamos a denominarlo neumotórax. Cuando hay acumulación de sangre, vamos a denominarlo hemotórax. Cuando hay acumulación de líquido dentro de este espacio pleural, se va a denominar hidrotórax. Y por último, cuando hay acumulación de pus dentro de nuestra cavidad pleural, vamos a denominarlo piotórax. En realidad, las causas que pueden generar cada una de estas lesiones son muy variables, desde mecánicas hasta infecciones o complicaciones de enfermedades crónicas. Lo que sí o sí debe quedarse en tu mente ahora, es el elemento que se encuentra atrapado en esta cavidad que corresponde al nombre. Neumotórax para aire, hemotórax para sangre, hidrotórax para líquido y biotórax para pus. Y bueno, esto también es como algo adicional. Toracocentesis es el procedimiento que se hace para extraer el contenido acumulado dentro de mi cavidad pleural. No se hace todo el tiempo, ya es muy específico hablar de las situaciones en las que puedes o no hacerlo. Lo que anatómicamente sí deberías reconocer desde ya es que, como en la clase de pared torácica te había mencionado, el van intercostal para cada uno de los espacios intercostales se encuentra en el canal inferior de cada una de las costillas, ¿verdad? Eso quiere decir que al momento de hacer la punción se tiene que evitar el contacto con ese van intercostal para evitar lesiones y complicaciones, y la punción se tiene que hacer en el borde superior o con relación al borde superior de la costilla en cuyo espacio intercostal estamos interviniendo. Normalmente se hace en el octavo o en el noveno espacio intercostal. Listo, ahora sí pasamos a los pulmones. Cuando te hablan de pulmones, tienes que recordar su unidad estructural y su unidad anatofuncional. Cuando te hablan de unidad estructural, es la unidad más pequeña anatómicamente con la que estudiamos al pulmón. La vamos a definir como bronquiolo respiratorio. Y este bronquiolo respiratorio a su vez va a incluir vestíbulo y conductos alveolares, es decir, sacos alveolares, atrios, alveolos pulmonares y poros alveolares. Ya hemos visto algunos, pero sobre todo lo puedes agrupar en esto, en bronquiolo respiratorio como unidad estructural. La diferencia con la unidad anátomo-funcional viene a ser que como esta es una unidad propiamente funcional, quiere decir que cumple la función de hematosis, de intercambio gaseoso. Entonces reconocemos como unidad anátomo-funcional al lobulillo pulmonar.
Morfológicamente de forma grande, macroscópica, ¿qué vamos a encontrar en nuestro pulmón? Primero, hacemos la diferencia en tres caras. En cada uno de nuestros pulmones vamos a tener tres caras. Una cara lateral que da más hacia afuera, es lateral o también llamada costal porque se relaciona a la parrilla costal. Una parte más medial, que es la mediastínica, y una parte basal, que se relaciona íntimamente con nuestro diafragma. Por tanto, es nuestra cara diafragmática. También vamos a tener bordes, un borde anterior marcado en azulito, un borde posterior marcado en celeste y un borde inferior marcado en lila. Ahora vamos a ver cada uno, es decir, primero derecho y después izquierdo. Ya te había adelantado que del lado derecho el pulmón es un poco más grande y del lado izquierdo el pulmón es un poco más pequeño porque tiene que ocupar menos espacio porque el corazón se encuentra del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, nuestro pulmón derecho, por ser un poco más grande, así lo puedes relacionar, tiene más espacio para dividirse. Por tanto, vamos a dividirlo, vamos a encontrar que tiene tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Pero estos lóbulos no están eh, simplemente divididos de forma imaginaria, sino que tú puedes evidenciar que hay fisuras que están generando esta división. ¿Cuáles van a ser? Como tiene tres partes, tres lóbulos, un lóbulo superior, uno medio y uno inferior, hay dos líneas que están dividiendo, ¿verdad? Tenemos a una cisura horizontal, horizontal porque está posicionada de tal forma, y una cisura oblicua más larga y que se va hasta el borde inferior. Nuestro pulmón derecho se va a caracterizar por tener mayor peso y mayor tamaño. Por tanto, va a pesar entre 500 y 600 gramos. En realidad, esto es referencial porque es en un adulto sano y corresponde al 55% de la función respiratoria. Si es que aquí ya tenemos el 55% de la función respiratoria dada netamente por los pulmones, pues el 45% restante va a estar dada por el pulmón izquierdo. Tanto derecho como izquierdo tienen la característica de morfológicamente verse como pirámides triangulares. Por eso es que hicimos la distinción de tres caras, tres bordes. La cara costal, así de forma macroscópica, tal vez en esta imagen no es tan perceptible, pero en un cadáver sí es más posible que lo veas. Van a ver impresiones costales, que vienen a ser las impresiones, las hendiduras dejadas por la parrilla costal en la superficie externa o costal de mis pulmones. Eso básicamente. Ahora vamos a ver qué encontramos en la parte diafragmática o cara diafragmática. Tú ya sabes que vamos a tener un ilio y por tanto un pedículo pulmonar de cada uno de los lados. Ah, y ojo, en esta vista diafragmática o medial también vamos a encontrar la continuación de la cisura oblicua, que se fue hasta el borde inferior, pero va a continuar su recorrido. Entonces, otra cosa importante es que, mira, esta superficie está marcada, ¿verdad? Es como una hendidura y se caracteriza no solamente porque el diafragma está ahí, sino que ahí vamos a tener cierta presión generada por el lóbulo derecho del hígado, que como ya debes saber, es el más prominente, porque el hígado se encuentra principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen, en el primer cuadrante del abdomen. Entonces, en esta cara diafragmática vamos a poder observar la cisura oblicua, esta impresión dejada por el hígado en la cara diafragmática, pero también a mi ilio pulmonar. ¿Qué me importa del ilio y por tanto del pedículo, que ya son las estructuras en sí? ¿Qué estructuras voy a tener y en qué orden las voy a encontrar? Voy a tener, primero siempre, para guiarme de en dónde están las cosas, en cuanto al pedículo pulmonar, tanto derecho como izquierdo, voy a tomar como referencia a mi bronquio primario. En este caso estoy del lado derecho, entonces tomo como referencia a mi bronquio primario derecho. Lo voy a marcar de amarillo.
bronquio primario derecho. ¿Dónde lo encuentro? Aquí está. Este se caracteriza del lado derecho, ojo, por estar cabalgado por la vena ácigos mayor, que es una vena grandota que después forma un callado y va a drenar en mi vena cava superior. Ok, entonces cuando te pregunten quién va a cabalgar al bronquio primario derecho es la vena ácigos mayor. Dato. Después vamos a tener a la rama derecha de la arteria pulmonar. Ya sabes, hay rama derecha y hay rama izquierda. Pero esta rama derecha en el lado derecho se caracteriza porque se encuentra justo por delante del bronquio. Por delante de mi rama derecha de la arteria pulmonar. Ojo que la arteria aquí es azulita porque está llegando sangre desoxigenada, porque ya sabes, al pulmón llega desoxigenada y sale oxigenada. En cambio, la vena va a ser rojita porque ya está saliendo oxigenada. Mi vena pulmonar superior derecha se va a encontrar justo por delante de mi arteria pulmonar, pero no tomamos a la arteria pulmonar como referencia, sino siempre tomamos como referencia al bronquio primario. Entonces decimos que la vena pulmonar superior derecha se encuentra por delante y por debajo del bronquio. La vena pulmonar inferior derecha, que es la otra partecita de mi vena, ya sabes que las venas pulmonares tienen dos ramas para cada lado, una superior derecha, inferior derecha, y una superior izquierda, inferior izquierda. Son cuatro. Esta se va a encontrar por debajo de mi bronquio primario. ¿Aquí más vamos a tener? Voy a tener a mis arterias y venas bronquiales, a mi van bronquial. Este es pequeñito, estas estructuras, estas tres agrupadas, van a encontrar discurriendo justo por detrás de mi bronquio primario. A su vez voy a tener a los nervios del plexo bronquial o a los nervios bronquiales en sí, que los voy a encontrar por debajo, perdón, por detrás del bronquio, por detrás del bronquio. Y por último tenemos a los linfáticos y nervios pulmonares que se encuentran por debajo de mi bronquio. Aquí. Si recuerdas estas estructuras, te va a ser mucho más fácil recordar también del pedículo izquierdo, porque no hay gran variación. Lo único que cambia es la posición que tienen respecto al bronquio primario. Otra cosa que debes fijar son las relaciones que van a tener la cara medial de cada uno de los lados. Es un poco también pensarlo, porque estamos del lado derecho, está el corazón derecho con relación a este, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar estructuras vasculares que se relacionan con mi corazón derecho. ¿A quiénes vamos a tener? Bueno, de ambos lados tenemos a la arteria subclavia, ¿verdad? Hacia el vértice del pulmón. Va a dejar una impresión. ¿Dónde la veo? Aquí. Genera una impresión subclavia. También voy a tener a mi tronco venoso brachiocefálico justo por debajo del ápice del pulmón, donde lo veo por acá. Voy a tener la impresión de la tráquea justo por detrás de este tronco venoso. Y por detrás de mi tráquea voy a encontrar a mi esófago. Siempre recuerda eso, la tráquea es anterior, esófago posterior. Además, si estoy del lado izquierdo, voy a tener al callado de la vena ácigos mayor, que es la que se encarga de cabalgar el bronquio. ¿Por qué decíamos que la cabalga? Porque está así, como que montándolo. Después vamos a tener a la vena cava superior, que es en donde está drenando mi vena ácigos mayor, todo su contenido, forma el callado de la vena ácigos y drena en la vena cava superior. Aquí está. Además voy a tener al esófago, donde lo encuentro por acá. Es la continuación, simplemente. Voy a tener a mi impresión cardíaca, porque mi pulmón está presionando mi corazón está presionando a ambos pulmones de cierta forma. ¿Dónde lo voy a encontrar? Por acá. Todo este espacio es ocupado por el corazón. Y por último voy a tener la impresión de la vena cava inferior.
Esas son las relaciones mediales. Aquí tenemos a los segmentos broncopulmonares, pero es lo mismo que la división de los bronquios terciarios. Tenemos del lado derecho tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. Vamos a tener en el lóbulo superior APA, es decir, apical, posterior, anterior, APA, lame en el medio, lateral, medial. Bueno, les había hecho que recuerden. Y en el lóbulo inferior tenemos superior y a los basales, basal medial, anterior, lateral y posterior. Ahora pasamos al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es más pequeño, va a pesar alrededor de 480 y 500 gramos. Su función respiratoria ya te había dicho que es del 45%, todo el resto restante que quedaba del lado derecho. Su morfología es la misma, una pirámide triangular, tres caras, tres bordes. Va a tener una cara costal en donde podemos ver claramente la división de dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Ya no hay tres, en este lado únicamente son dos. Igual que los bronquios, ¿te acuerdas que en el lado izquierdo solo se dividen en dos? Lo mismo pasa con los lóbulos pulmonares. Y en la cara costal, en este lado también vas a poder ver la impresión dejada por los arcos costales, más o menos así, pero que en realidad se pueden ver macroscópicamente ya cuando tú veas el cadáver. Y aquí, como tenemos dos lóbulos únicamente, vamos a tener una cisura que está partiendo nuestro pulmón en dos. Va a ser la cisura oblicua. Oblicua porque su trayecto es oblicuo. Listo. Ahora pasamos a la cara diafragmática. Nuestra cara diafragmática, uy, no sé por qué mi diapositiva se ha movido. Mm. Ah, ya, perdón, fallas técnicas. Bueno, en la cara basal, que es la cara inferior o diafragmática, vamos a ver primero la continuación de la cisura oblicua. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo se continúa y la vas a poder ver en la cara basal y en la cara medial o mediastínica. Eh, pero también se caracteriza porque, sobre todo en la cara medial, vamos a encontrar relaciones. Se va a relacionar con el lóbulo izquierdo del hígado, que ya es más pequeño, deja una impresión menos visible que del lado derecho, tuberosidad mayor del hígado, las glándulas suprarrenales del riñón izquierdo, netamente porque estamos en el hemitórax izquierdo. Y ahora pasamos a lo más importante, el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar, de nuevo, nos vamos a guiar siempre de la posición de nuestro bronquio primario izquierdo. Ay, a ver, resalto. Ya. De nuestro bronquio primario izquierdo, ¿dónde lo encuentro? Aquí está, es el que está marcado con uno. Y en función a él vamos a saber si es que algo es posterior, anterior, superior, inferior. ¿A quiénes más tenemos? Tenemos a la rama izquierda de la arteria pulmonar. En este caso, la rama izquierda de la arteria pulmonar se encuentra superior a mi bronquio superior. Justo por delante del bronquio voy a tener a la siguiente estructura que es la vena pulmonar superior izquierda. Pero sabes que también hay inferior y la inferior se encuentra por debajo de mi bronquio primario. ¿Dónde están? Aquí está la superior, la rama superior y aquí está la rama inferior. ¿A quién más voy a tener? Voy a tener de nuevo a mi van bronquial, arteria y venas bronquiales que se encuentran y nervios bronquiales. Todo esto, tanto 5 y 6 son van bronquial. ¿Dónde lo encuentro? Por detrás del bronquio. Esto coincide tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. El van bronquial se encuentra por detrás de mi bronquio primario. Y por último, voy a tener a los linfáticos. Esto también coincide, los linfáticos junto a los nervios pulmonares siempre van a estar por debajo, justo por debajo del bronquio primario. Pero además, en este lado, vamos a tener a la característica impresión aórtica, que se encuentra justo de forma superior a mi pedículo pulmonar. Solo de este lado, porque sabes que la aorta sí está posicionada más hacia el lado izquierdo.
Ahora, ¿qué otras relaciones voy a encontrar? Voy a encontrar relación con la primera costilla. ¿Dónde está? Por acá. La primera parte de mi arco costal. Voy a tener relación con el tronco venoso innominado, con la arteria subclavia izquierda. Subclavia se relacionan en ambos lados. Tráquea y esófago, ya sabes, tráquea anterior, esófago posterior. ¿Dónde los veo? Por aquí. Aquí está. Perdón. Aquí te estoy marcando el callado de la aorta. Tráquea y esófago los encuentro aquí y acá. Ya sabes, tráquea anterior, esófago posterior. El callado de mi aorta y la continuación de esta, es decir, la aorta descendente. Si es que aquí está el callado de la aorta es porque el corazón está acá, ¿verdad? Entonces también voy a tener impresión cardíaca. Y bueno, la continuación del esófago que lo encuentro por acá. Simplemente es un conducto que está pasando de forma longitudinal descendente. Y claramente también puedo apreciar a mi cisura oblicua, que te había dicho que la vas a ver desde la parte lateral, o sea, tanto en una vista de la cara lateral o costal, de la cara diafragmática o inferior y la cara mediastínica o medial. Ahora, por último, tenemos a los segmentos broncopulmonares del pulmón izquierdo, son los mismos que los de los bronquios, perdón, del pulmón, no sé si dije bronquio antes. Ya sabes que del lado izquierdo solo se dividen dos lóbulos, pero el lóbulo superior se caracteriza por tener un tronco ascendente y un tronco descendente. Los mismos nombres del tronco ascendente van a salir el ápico posterior y el anterior. Y del tronco descendente tenemos a los lingulares, lingular superior y lingular inferior. ¿Dónde los encuentro? Aquí están. Ápico posterior en rojito, anterior en azulito, los lingulares en crema y en marroncito respectivamente. Y por último, de la parte inferior del lóbulo inferior, tenemos a los segmentos broncopulmonares superior y a todos los basales. Al basal medial anterior, al basal lateral y al basal posterior. ¿Dónde los encuentro? Aquí están. Basal superior. Y si te das cuenta, se llaman en función a donde están ubicados. Basal superior. Perdón, este es el superior. El basal medial anterior, aquí. El basal lateral, ¿no? Y por último el basal posterior. Ahora pasamos al último punto de pulmones, que es la irrigación pulmonar. La irrigación pulmonar la vamos a dividir en funcional y nutritiva. Primero hablamos de la irrigación funcional. La irrigación funcional va a estar dada principalmente por la arteria pulmonar y las venas pulmonares, que son cuatro, ya sabes, dos ramas para cada lado, una superior y una inferior para cada lado. ¿Dónde lo veo? Lo veo aquí. La arteria pulmonar con su rama derecha, el 2 y 3 izquierda. Y cada una tiene una superior y una inferior. Eh, Y esta arteria pulmonar, ojo, recuerda que se origina en el ventrículo derecho, no te vayas a equivocar. Recuerda que normalmente la sangre desoxigenada está en las venas y la sangre oxigenada está en las arterias, ¿verdad? Pero en corazón y pulmones cambia un poquito. Para que no te confundas, es mejor saber que venas son las estructuras que están saliendo de un órgano, principalmente del corazón, que salen del corazón. Perdón, arterias son las que salen del corazón. En cambio, venas son las que están llegando al corazón, sin importar necesariamente que sea sangre desoxigenada u oxigenada. Pero también aquí podemos observar ya diseccionados cómo es que están distribuidas mejor nuestras venas superior e inferior de cada lado.
Y por otro lado vamos a tener a nuestra irrigación pulmonar nutricia, que está dada por las arterias bronquiales derechas y las izquierdas. Y estas se caracterizan porque se originan de las intercostales posteriores, que eran las que habíamos estudiado en pared torácica, que son 12 de cada uno de los lados. Cada una de estas se segmentan distalmente y se convierten en nuestras arterias bronquiales derechas e izquierdas. Bueno, y esto te lo puse también como un datito adicional. ¿Cuáles van a ser las desembocaduras? ¿O dónde está el drenaje de cada una de estas venas? La vena bronquial derecha se caracteriza porque desemboca en la vena acigos mayor, mientras que la vena bronquial izquierda se drena su contenido en la vena acigos menor. Pero sabes que la vena acigos menor, que está del lado izquierdo, va a subdividirse tanto en un segmento superior como uno inferior, y los dos van a terminar drenando a su vez en ácidos mayor. Entonces todo el contenido llega al final de cuentas a ácidos mayor, y ácidos mayor drena a través de su callado a la vena cava superior. Por último, tenemos a los linfáticos, ya sabes que se encargan de ser la ayuda para nuestro sistema venoso de el drenaje total. Y en la región respiratoria vamos a dividirlos en tres sectores: en aquellos superficiales, en los profundos y en los broncopulmonares, que se encuentran propiamente en el pulmón. Ya sabes, y te lo he estado mencionando varias veces, la hematosis es el intercambio gaseoso y es el principal eh, rol funcional que van a cumplir nuestros pulmones, nuestro aparato respiratorio de forma general. Eso vendría a ser todo por sistema respiratorio. Compartir. ¿Alguna pregunta, duda, cuestionamiento? Ahora voy a pasar por el grupo el link del post y voy a dejar de grabar.